Hola, querido amigo. En este momento quiero darte una bienvenida muy especial a un programa más de Un Reino para su Gloria. En este momento vamos a analizar una temática que personalmente, como líder, me preocupa mucho. Y es cuándo y cómo el cristianismo olvidó al rey. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue el rey más mal entendido, no solamente en aquel tiempo, yo diría en la historia de esta humanidad. Jesús no vino a fundar una religión, vino a anunciar y a fundar un reino. Pero el problema es que fue muy mal entendido entre sus allegados. Desde el primer día lo rechazaron porque no era como los demás. Y ese rechazo nosotros lo miramos desde el mismo nacimiento. Y ese rechazo yo diría que no solamente lo rechazaron porque era rey, sino porque no era rey de lo que ellos esperaban que fuera rey. Jesús siempre habló como rey. De hecho, mira lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí mismo en Juan 18, 36 dice, mi reino no es de este mundo. Él nunca predicó de una religión, predicó del reino. Pero la gente esperaba un libertador político, un líder militar, un rey visible con espada. Y vino totalmente opuesto. Él vino con autoridad, pero con una autoridad espiritual. Y eso lo descolocó completamente al concepto y a la idea de que otros tenían de él y por lo tanto lo rechazaron. El error moderno de hoy en día es que se habla de Jesús como Salvador, se habla de Jesús como amigo, se habla de Jesús como ejemplo moral, pero casi nadie habla de Jesús como un rey soberano. Y esa es mi mayor preocupación. Porque cuando se pierde a Jesús como rey, se pierde la revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un rey, pero también nos habla de un reino y también nos habla de los ciudadanos de ese reino, que somos tú y yo. Pero cuando la gente no se le enseña de que Jesús vino a establecer un reino y eso le da a uno un estatus y le da a uno una esperanza mucho mayor que lo que presenta la religión, entonces, ¿qué revelación podemos encontrar si no vamos con la base de tener a Jesús como rey? Por lo tanto, cuando no se entiende a Jesús como rey, se pierde todo el entendimiento de la Biblia. Cuando se pierde a Jesús como rey, ¿qué otra cosa nos queda? Sobrevivir. Y ahí es donde entra la religión. La fe se vuelve religiosa. Y quiero decirte que Jesús no quiere que tú seas religioso. Él quiere que tú tengas en tu vida, viva en tu vida, el diseño por la cual Él te creó. La cruz no fue una derrota, fue la entronización de un reino. La cruz fue, yo diría, el trono más incomprendido de este mundo. Por eso cuando tú miras que Él es crucificado, no lo crucificaron con una corona por ponerle una corona. No, es que Él vino como rey, nació como rey, vivió como un rey y también murió como un rey. Pero algo más, resucitó como un rey. Mira lo que dice Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice, por medio de Cristo, dice el apóstol Pablo, fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Por medio de la muerte de Cristo, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Dios lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, es increíble. Dios lo exalta, Él nos traslada a su reino, pero ¿cómo nosotros vamos a entender esa transición si no sabemos ni siquiera lo que es un reino?
Por esto que este programa habla de un reino para su gloria. Por eso aquí no venimos a entretener, y yo no critico, no juzgo la temática que se puedan presentar en otros programas, porque todo lo hacemos con la mejor intención de exaltar a Dios. Pero la base bíblica para un mejor entendimiento de la interpretación y revelación bíblica es el reino. Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la Biblia. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En qué reino tú estás viviendo? Si Dios nos traslada de un reino a otro, porque vivimos en un reino de oscuridad, un reino de enfermedad, un reino de maldad, un reino de criminalidad, un reino donde nadie se preocupa por ti. Y lo que Dios hace es que nos traslada al reino de su Hijo amado. Y mi pregunta es, ¿tú vives en ese reino? Mira, tristemente tengo que decirlo, la religión silenció al rey. Hay algo que casi nadie menciona. Jesús no cambió el mensaje. El reino sigue siendo el centro de su venida, el centro de la razón por la cual Él murió en la cruz. Después que Jesús resucitó, y esto es muy importante porque esto me revela la grandeza y la importancia del reino. Porque cuando Jesús resucita, en esos 40 días que estuvo con sus discípulos, Él capacitó a sus discípulos. Él usó su plataforma para darle la esencia, lo más importante que Él quería que quedase en la mente de sus discípulos. ¿Y sabe cuál fue la capacitación de Jesús a sus discípulos? La misma que quiere hacer contigo. Él habló exclusivamente de un solo tema. En el libro de Hechos, aquí en la Biblia, versículo 3, dice, les habló acerca del reino de Dios. ¿De qué se habló? ¿De qué tú hablas? ¿De qué habla la gente hoy en día? Habla de muchas cosas. Jesús es mi Salvador y es verdad, lo es. Pero no hablemos de funciones. Hablemos de lo que Él es. Él es el Rey. Y Él les habló acerca del reino antes de irse al cielo. Fueron las instrucciones. ¿Y tú no crees que si Jesús dedicó sus últimos días en la tierra para hablar del reino, es porque es algo importante? Para Jesús el reino no era un tema secundario. Era el corazón de su misión. Y es algo que yo quisiera que Dios me dé palabra, más allá que las limitaciones que puedo tener, para poder darme a entender y decirte que Jesús dedicó sus últimos días aquí en la tierra para hablarle del reino. ¿Por qué? Porque el reino no es un mensaje secundario, es el corazón de la misión. Los discípulos todavía no habían entendido lo que es el reino. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo entiende. Y aún los discípulos que estaban con Jesús ahí, con Él, con el Rey, no lo pudieron entender. ¿Por qué? Porque el reino se discierne espiritualmente. Y en ese tiempo los discípulos lo que pensaban era un gobierno político que lo iba a liberar de los romanos, porque acuérdate que los judíos en aquel tiempo eran esclavos de los romanos. Y le hicieron la pregunta a Jesús, hey, Señor, ¿restaurará el poder, el reino? ¿Por qué? Porque ellos esperaban una restauración nacional, que Jesús o el Mesías lo librase del reino que ellos estaban siendo gobernados, que era en ese tiempo a César. Y entonces la pregunta que Jesús le dice, ¿sabe? La pregunta que le hizo Jesús a los discípulos, la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron los discípulos, mira Hechos 1:6. Mira Hechos 1:6. Los discípulos le preguntaron, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Ok. O sea, todo lo que Jesús habló del reino, desde su nacimiento, cuando anduvo con los discípulos que lo mandó a predicar del reino, y aún en la capacitación que le está dando del reino, ellos no entendieron. Y la pregunta que le hacen es, ¿restaurará el reino
a Israel en este tiempo, Jesús no vino a restaurar una nación, vino a establecer un gobierno espiritual y ellos no entendieron eso. Antes de ascender, necesitaba que entendieran que era algo más grande que una restauración nacional. Jesús vino a establecer su reino, porque Jesús no vino a expandir una ideología, iba a expandir un gobierno, son total cosas diferentes. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 1:8. Jesús le dice, ¿sabe qué? Cuando ellos le preguntaron, ¿va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús dice, recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Hasta lo último de la tierra. Ellos pensaban en política. Jesús pensaba o hablaba de cosas espirituales por medio del Espíritu. Ellos pensaban en Jerusalén. Jesús decía, hasta lo último de la tierra. Ellos esperaban que el rey tuviese dominio. Jesús enseña, no, aquí no se trata de que te sirvan, es un asunto de servicio. Ellos querían fecha. ¿Restaurará a Israel en este tiempo? Jesús le dio misión. Me seréis testigo. Me seréis testigo en todo el planeta Tierra. Ellos buscaban como un trono en la tierra. Un trono en la tierra. Y Jesús lo está formando como embajadores de un reino que no tiene fronteras. ¿Te das cuenta? La gran diferencia en el tiempo antiguo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y de lo que hoy nosotros predicamos. Mira, Jesús no está formando personas para que coman de lo que este mundo ofrece. Él está formando un imperio de reino donde tú eres parte, sacerdote de ese reino. Y mira, te pregunto algo muy serio a ti en esta hora, porque de eso se trata el reino. Aquí en el reino hacemos preguntas que apelan a nuestra razón y nos hace ver en qué parte del reino yo me visualizo y qué estoy haciendo a la misión de Cristo del reino. Mira, hoy te hago la pregunta, ¿no será que hoy nosotros estamos confundiendo el reino con política? ¿No será que hoy en día seguimos reduciendo a Jesús con ideología? Es lo que yo más veo hoy en día. La gente habla de Jesús, habla de Jesús, habla de Jesús y tiene muchísimas ideologías de Jesús, pero mírale su vida. Amigo que me escucha, nosotros no seguimos esperando un poder externo, ni la ideología que el ser humano predica es una ideología externa. Pero Jesús cuando habló de transformación interna. Eso es lo importante del reino, que no tiene nada que ver con asuntos externos, ni siquiera con ideología. Hay gente que se vive matando, defendiendo ideología. Tú ves que en las redes sociales la gente pone su punto de vista. Aquí no se trata del punto de vista mío, ni del vecino, ni de la iglesia. Aquí se trata del reino, de lo que Jesús vino a fundar. Y el reino tiene que ver con transformación interna. Hay algo que te quiero preguntar en este momento. ¿Por qué? Voy a hacer esta pregunta. Porque la misma pregunta que hoy en día la gente se hace, se la hicieron a Jesús. Mira, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Es la pregunta del millón para muchos. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente dice, no, cuando Cristo venga, nos transformará en un abrir y será de ojo. Muchos dicen, no, porque cuando Cristo venga, todo va a ser transformado, todo será diferente. Amigo, escucha, el reino está hoy para transformar tu vida. Y si tu vida hoy no está siendo transformada, si tu interior no está siendo transformada,
olvídate que no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es establecer su reino en tu vida hoy. Y eso no tiene que ver con religión, no tiene que ver con ideología, no tiene que ver con ser un buen teólogo o tener un PhD o tener una maestría. No se trata de eso. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que ni en las universidades se habla del reino, ni siquiera hay una clase en teología del reino. Hay clases de muchas cosas. Más de 100 créditos, unos 150 créditos para ser un poco más cercano, exacto. Tienen que ver con hasta matemática, gramática, tienen que ver con vida y enseñanza de Jesús. Pero ¿qué enseñamos de Jesús si no enseñamos reino? Y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Es increíble. Sin embargo, mira la respuesta de Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 20. Jesús respondió, el reino de Dios, escucha, no viene con señales visibles, con apariencia, porque yo puedo estar bonito, puedo cantar bonito, puedo predicar bonito, puedo hasta orar bonito. ¿Qué no se puede hacer externamente? Muchas cosas se pueden hacer externamente. Y Jesús dice, ¿sabe qué? El reino de Dios no viene con señales visibles. No podrán decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ellos buscaban señales externas. Y mucha gente hoy en día eso es lo que buscan, señales externas. Yo no te quiero decir, o no quiero decir que en el reino, porque en el reino siempre hay manifestaciones, pero no es lo más importante, manifestaciones externas. Lo importante en el reino es, muéstrame cómo es tu vida. No me hable de religión, háblame de ti, cómo está tu vida. Tu vida. No me hable de tus hijos, no me hable de tu esposa o de tu esposo, no me hable de tu carrera, no me hable de tu profesión, háblame de ti. Jesús habla de una realidad interna. Ellos esperaban manifestaciones políticas. Jesús habló de gobierno espiritual. El problema no era que el reino no estuviera presente. El problema era que no podían verlo. Y quizá hoy pasa lo mismo. Seguimos esperando que el reino aparezca con espectáculo. Cuando vamos a dar una campaña, tú ves muchísimos volantes, promociones, invertimos en promociones, invertimos en cuanta estrategia, no las inventamos. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal de el interior? Amigos, Dios viene a salvar personas. Muchas veces estamos pendientes en muchas cosas, menos en el interior. Quizás hoy tú estés viviendo lo mismo, estás pendiente en lo de otro, mirando por todos lados. Mírate a ti mismo. Seguimos esperando que el rey aparezca como un espectáculo. El reino no es evento, es un gobierno. Y sí, hermano querido, Él es el rey. Por eso te digo que el reino comienza dentro de ti, no fuera de ti. La pregunta no es cuándo vendrá el reino, la pregunta es, ¿ya gobierna en ti? ¿Por qué hoy en día hay tanta apatía en cuanto al reino? No se predica de reino casi. Se predica de muchísimas cosas menos de reino. La apatía viene cuando Jesús es reducido a asuntos emocionales. Jesús te ama, Él tiene el control de tu vida. Jesús quiere tener el control, cambiar internamente. Y aunque tú andes en situaciones difíciles, yo he vivido momentos difíciles, pero no me he sentido solo. He sentido la presencia de Dios acompañándome. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Nos acompaña en los momentos duros, difíciles. El mismo Jesús murió en una cruz. Pedro pasó por momentos duros. Pablo pasó por momentos difíciles. Pero su vida fueron un testimonio. No anduvieron, no dejaron de lucir bien. O sea, mantuvieron siempre luciendo bien a Jesús. En el reino se habla de gobierno, se habla de señorío, porque reconocer a Jesús como rey implica rendición y eso le cuesta a la gente. Rendirse hoy en día es como sinónimo de
de debilidad, ¿verdad? Sí, rendirse es debilidad. Pero mi espíritu necesita rendirse todos los días. Todos los días en la mañana, muy temprano en la mañana. Lo primero que hago es rendir mi espíritu al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que más yo anhelo en este mundo no es que hayan like o view en Facebook, YouTube, o que el programa sea bonito. No, 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 no. Es que mi vida interior luzca conforme al deseo de Dios. Rendirse como que confronta el ego humano, ¿verdad? Muchos quieren salvación, pero no gobierno. El problema es que la gente quería un libertador político y recibieron un rey espiritual. Hoy hablamos de Jesús como amigo, como ejemplo, como salvador, pero casi nadie lo exalta como rey. Y es ahí donde está el problema, amigo, que me escucha. Jesús no vino a ser tu amigo, vino a ser tu rey. ¿Entendéis eso? La pregunta no es si Jesús es el rey. La pregunta es, ¿Él es el rey de tu vida? ¿Por qué? Porque Jesús no vino a ser tu amigo, Él vino a ser tu rey. El problema no es que Jesús no sea rey, el problema es que muchos no quieren un rey. Salvador sí, pero rey no. Pero cuando alguien entiende que Él es el rey, entonces todo cambia. Tu identidad cambia, tu propósito cambia, tu obediencia deja de ser obligatoria y se convierte en lealtad al rey. Acuérdate de lo siguiente y con esto concluyo en este momento. ¿Por qué? Te voy a explicar esto. Porque muchas personas aparentan ser ovejitas porque quieren, por obligación, le enseñaron a cómo comportarse. Y el reino no es eso, hermano. Escucha. Pablo enseñó lo que es el reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, el reino de Dios no se basa en regla externa. ¿Cómo cuáles? Como comida, la bebida, como yo canto, como visto. Hay tanta gente hoy en día que cuando van a la iglesia, le primero preguntan, ¿cómo va vestido? ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Estamos tan enfocados en la parte externa de la gente que si esa energía que usamos, o que usan, pues yo no la uso, para mirar a la vida externa de la persona, esa misma energía la usáramos para cultivar la vida interna de los demás, por medio del ejemplo que yo puedo dar, la vida cambia, de los demás cambia. Nosotros vivimos señalando a la gente, señalando a la gente, señalando a la gente, para que tenga un comportamiento externo. Pero por más que tú quieras corregirle a la gente no puede cambiar. Jamás hay cambio. ¿Por qué? Porque el cambio lo provoca el Espíritu Santo y el cambio es desde adentro hacia afuera. La religión hace todo lo opuesto. Si tú estás bien externamente, no importa. La religión te va a aceptar, pero en el reino no. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se basa en regla externa, como la comida o la bebida, sino en una realidad interna y activa. Dice Pablo, es una vida llena de paz, de bondad, de amor, de justicia, pero se vive en el Espíritu Santo. El cristianismo es una experiencia interna, vital y práctica, pero en el Espíritu. De eso se trata este canal del reino, de animarte, de enseñarte, de mostrarte bíblicamente de que hay un reino para su gloria y mi vida tiene que glorificarlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque el Rey vive dentro de mí. Un abrazo, que Dios te bendiga. No te olvides suscribirte a Un Reino para su Gloria y comparte este mensaje con mucha gente, con tu amigo, con tu vecino, porque el reino vino para quedarse, porque el reino de Dios, por medio del Espíritu Santo, se está estableciendo en tu corazón. Un abrazo, un reino para su gloria. Bye bye.